En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulos 36 y 37. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. El rey de Asiria, desde Laquis, envió donde el rey Ezequías a uno de sus generales con una numerosa tropa. El general se colocó cerca del canal del estanque superior, junto al camino del campo del batanero. A su encuentro salieron el mayordomo del palacio, Eliakim, y el secretario, Sobná, y el canciller, Joás, hijo de Asaf. El general les dijo: transmitan este recado a Ezequías. Así habla el gran rey, el rey de Asur. ¿En quién pones tu confianza? ¿Acaso crees que para hacer la guerra las palabras reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Yo sé que cuentas con la ayuda de Egipto, pero no es más que una caña rota que se rompe y traspasa la mano del que se apoya en ella. Así se porta Faraón con todos los que confían en él. Ustedes tal vez me dirán: nosotros solamente hemos confiado en Yahvé. Pero ¿no son justamente sus altares y sus lugares altos lo que han suprimido Ezequías, diciéndole a la gente de Judá y Jerusalén: ustedes solo se postrarán delante de este altar? Pues bien, haz una apuesta con mi señor, el rey de Asur. Yo te doy 2000 caballos si puedes encontrar jinetes para montarlos, pero ni siquiera eres capaz de hacer retroceder al más significante de los generales de mi patrón. Mientras confiabas en Egipto, pensando que te daría carros y caballerías, a mí Yahvé me traía a este país para arruinarlo, pues Yahvé fue el que me dijo: sube contra este país y arruínalo. Eliakim, Sobná y Joás respondieron al general: por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío frente a esta gente que está encima de las murallas. Pero el general les contestó: ustedes se figuran que mi patrón me mandó a decirles estas cosas nada más que a su patrón y a ustedes, y no a la gente que está sentada encima de las murallas y que junto con ustedes está condenada a comer sus excrementos y a tomar su orina. Entonces el general se puso de pie y gritó con fuerza en judío: oigan el mensaje del gran rey de Asiria. Así habla el rey. Ezequías los engaña, es incapaz de salvarlos de mis manos. No le crean cuando trata de que ustedes confíen en Yahvé, que no les diga a ustedes que Yahvé los librará sin duda alguna y no permitirá que esta ciudad caiga en manos del rey Asur.
No le hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, quien les promete lo siguiente: si hacen las paces conmigo y se rinden a mí, cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera, y tomará del agua de su pozo, hasta que venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, tierra de trigo y de viñas, tierra de pan y de vino. Ezequías los está engañando al decirles: Yahvé nos salvará. ¿Pudieron acaso los dioses de las naciones salvar cada uno su país de las manos del rey Asur? ¿Dónde están los dioses de Yamat y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Farvaim? ¿Fueron capaces de libertar a Samaria de mis manos? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de liberar su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. Todo el mundo guardó silencio, y nadie le respondió, pues esa era la orden del rey: no le respondan. El superintendente del palacio, Eliakim, hijo de Hilcías, el secretario Sobná y el canciller Joás, hijo de Asaph, volvieron a casa de Ezequías con la ropa rasgada y le contaron todo lo que les había dicho el general. Apenas oyó esas palabras el rey Ezequías, rasgó también su ropa, se puso un saco y se fue a la casa de Yahvé. Enseguida mandó al superintendente del palacio Eliakim, al secretario Sobná y a los sacerdotes ancianos vestidos de sacos a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, con este recado: esto manda decir Ezequías: este es un día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta la fuerza para darlos a luz. Ojalá Yahvé, tu Dios, haya escuchado las palabras del general al que el rey de Asur mandó para que insultara a Dios vivo, y pueda Yahvé, tu Dios, castigar esas palabras. Y tú, eleva una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey y Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. No tengas miedo de las palabras que oíste, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país, y en su país será asesinado. Se fue el general y encontró al rey de Asur, que estaba atacando a Libna. El general se había informado, en efecto, de que el rey se había retirado de Laquis. Al comunicársele la siguiente noticia: Tirhaka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. De nuevo, Sennacherib envió embajadores a Ezequías con esta advertencia para el rey de Judá: tú has puesto tu confianza en tu Dios, y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar, pues sabes muy bien lo que los reyes de Asur han hecho con todos los países, esto es, los han destruido totalmente. ¿Y tú piensas que te va a librar? ¿De qué les sirvieron sus dioses a las naciones que mis padres conquistaron, a Gozán, Harán, Regeb y a los edenitas de Telbasar? ¿Dónde están ahora el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Ezequías tomó la carta que traían los embajadores y la leyó. Enseguida subió al templo de Yahvé y la desenrolló delante de Yahvé, y dirigió esta súplica a Yahvé: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, sé que estás sentado sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra.
Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Atiéndeme, Yahvé, y escucha. Abre, Yahvé, los ojos y mira. Escucha las palabras, los insultos de Sennacherib en contra del Dios vivo. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones, echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de manos humanas, hechos de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: Esto es lo que dice Yahvé, Dios de Israel. He escuchado la oración que tú me has dirigido a propósito de Sennacherib, rey de Asiria, y esta es la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él. La Virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén te hace burlas por la espalda. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿A quién le has levantado la voz y lo has mirado con orgullo? Al Santo de Israel. Por boca de tus mensajeros has insultado a Yahvé. Con mis innumerables carros, dijiste, he subido a las más altas montañas en las faldas del Líbano. He cortado sus cedros y sus ciprés más hermosos. He llegado hasta sus más remotos escondites, hasta sus frondosas selvas. He cavado pozos en tierra extranjera, he bebido sus aguas, y dejé secos al pasar todos los ríos de Egipto. Hace mucho tiempo que tengo eso preparado. ¿No te lo había dicho? Hace años que decidí esto, que ahora voy a realizar. Tú debías convertir en ruinas ciudades fortificadas. Sus habitantes quedaban sin fuerza, estaban espantados y confundidos. Fueron como la hierba del campo, como el musgo en el techo, o como el trigo verde quemado por la peste. Pero yo sé cuándo tú te sientas, cuándo entras y cuándo sales. Te has levantado contra mí, y tus palabras insolentes han llegado a mis oídos. Por eso voy a poner un anillo en tus narices y un freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde has venido. Isaías dijo a Ezequías: Esto te servirá de señal. Este año se comerá del trigo caído, y el año siguiente lo que brote sin sembrar, pero al tercer año podrán comer y cosechar, plantar viñas y comer su fruto. Los del pueblo de Judá, que logren salvarse, echarán raíces por abajo y darán frutos por arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto, y del cerro Sión sobrevivientes. Todo esto lo hará el amor celoso de Yahvé Sabaoth. Ahora bien, Yahvé dice sobre el rey de Asur: no entrará en esta ciudad, no le tirará ninguna flecha, no la atacará con torres rodantes ni construirá terraplanes contra ella. No entrará en esta ciudad, sino que se volverá por el camino por donde vino, pues lo asegura Yahvé. Yo defenderé esta ciudad, y la salvaré en atención a mí y a mi servidor David. Esa misma noche, el ángel de Yahvé hirió de muerte a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres. Estaban todos muertos. Sennacherib levantó su campamento y se fue, y de regreso se quedó en Nínive un día, mientras estaba adorando dentro del templo de Nisroch, su dios. Sus hijos Adramelech y Sarecer lo asesinaron a puñaladas y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Asaradón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley, que vino 430 años después, no pudo anularlo ni dejarlo sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron, con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos, pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe.
Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.